Buenas noches. Un canal público tiene la obligación de exponer ciertos temas ante la ciudadanía. Posiblemente los canales privados no. Es obvio que nada va a quedar definido en un programa de televisión. Tampoco lo pretendemos. Pero así como hay lugar para las noticias, el entretenimiento, la ficción, el arte, el deporte, por nombrar algunas componentes de la vida cotidiana, también hay otros temas ríspidos, complicados, que no son binarios. Esto está bien, esto está mal, esto es verdadero o esto es falso. Hay numerosos matices a contemplar, posiciones a considerar. Necesitamos entrenarnos en debatir, en escuchar, en aprender a tolerar y a ceder. Este programa no va a cerrar ningún tema. Solo pretende contribuir generando preguntas y, en todo caso, aportando algunas potenciales respuestas. ¿Aborto sí o no? ¿Eutanasia sí o no? ¿Despenalizamos al consumidor de drogas? ¿Qué pasa con la soja transgénica? ¿El glifosato? La necesidad de que haya religión, qué sé yo. Hay un montón de temas para pensar. Bueno, justamente de eso se trata. De escuchar a gente que piensa distinto. Pero acá van a venir a exponer y a defender sus posiciones, pero no se van ni a pelear ni a gritar. ¿En qué sociedad queremos vivir? ¿Qué queremos ser? ¿Cómo vamos a respetar a las mayorías, pero al mismo tiempo incluir a las minorías? Eso, un debate que debería servir para educar nuestra opinión. Lo que vamos a hacer ahora es presentarle el tema que nos va a ocupar hoy, en el primer programa de este ciclo que se llama El Debate en la televisión pública. Las complicaciones por abortos clandestinos son la principal causa de muerte materna. La Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos obligan a la Argentina a penalizarlo. 60.000 mujeres pobres son hospitalizadas por abortos inseguros cada año. El derecho a la vida está por encima de los restantes derechos y libertades. La penalización no frenó la cantidad de abortos. El niño por nacer es un ser humano desde la concepción. ¿Es una decisión de la mujer sobre su propio cuerpo? ¿O es una cuestión donde el Estado debe intervenir? ¿Debe despenalizarse el aborto? ¿Debe despenalizarse el aborto? ¿Debe despenalizarse el aborto? ¿Despenalizarse el aborto? Por supuesto, estas son algunas preguntas, posiblemente muy pocas. Pero son preguntas disparadoras, preguntas que seguramente cualquier persona que vive, tiene o algún familiar o conoce a una amiga, alguien que tiene alguna relación que en algún momento estuvo enfrentado a las disyuntivas. ¿Aborto sí o aborto no? Este programa entonces va a tener dos expositores, una postura a favor y una postura en contra. La postura a favor la va a expresar la doctora Mabel Bianco, médica especialista en salud y epidemiología. Es presidenta y fundadora de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer. La posición contraria la va a llevar adelante el doctor Gregorio Badeni. Gregorio es doctor en Derecho y licenciado en Ciencia Política. Es además profesor emérito en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Al mismo tiempo, mientras ellos dos van a debatir y van a tener los mismos recursos audiovisuales y tuvieron un equipo de producción para que los apoyara, como yo me quiero poner en un lugar neutral, me imagino que ustedes que están en sus casas van a tener ganas de hacer preguntas y no las van a poder hacer. Entonces hemos convocado a dos personas que funcionan como observadores, van a escuchar y van a tratar de preguntar. Son dos personas serias, sensibles, reflexivas, y que van a tratar de interpretar, como decía, lo que ustedes querrían hacer, que es cuestionar lo que está diciendo cada uno. En primer caso está María O'Donnell. María es periodista, es licenciada en Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires y conduce en Radio Continental además el programa La Vuelta. Y por el otro lado, el otro observador es el doctor Alberto Kornblit. Es biólogo y doctor en Ciencias Químicas. Es investigador del CONICET y además es profesor titular en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Y además hay público. El público no viene a hablar, no viene a interpelar. El público viene a opinar de una manera distinta.
Cada uno de ellos tiene un control remoto que le va a permitir verter una opinión antes del debate y después del debate, para saber si hay o no modificaciones, porque el debate debiera ilustrar, debiera educar la opinión de cada uno de nosotros. Entonces yo, antes de empezar el debate, les voy a pedir a ellos que opten por una de estas tres posibilidades. Hay que despenalizar el aborto. A los que piensan que sí, cuando yo les diga, aprietan el botón número 1, los que no el botón número 2, y al que no tiene una opinión formada, apriete el botón número 3. Y ustedes, si están en sus casas y no tienen nada para apretar, lo que pueden hacer es opinar a través de la dirección electrónica que figura en la pantalla. Ahora sí, en el momento que veamos el 10, ahora ya pueden opinar entonces cuál es la posición. Por supuesto, esto es un núcleo reducidísimo de personas. Nadie aspiraría a que ellos representen a toda la Argentina o a todos los que están mirando el programa en este momento. Pero nos van a dar una idea. El 80% piensa que sí, el 12,7% piensa que no, y 7,3% no tiene una opinión formada. Entonces, esta opinión yo la voy a recabar después del debate. Hemos hecho un sorteo antes que empezara el programa, de manera tal de saber quién de los dos iba a empezar. De todas maneras, es una cuestión de alguno de los dos tenía que empezar, pero van a tener el mismo tiempo, nada va a cambiar. En este caso va a empezar el doctor Gregorio Badeni. Gregorio tiene 3 minutos para hacerlo. Gracias. El apasionante tema sobre la penalización o despenalización del aborto puede ser abordado de distintos puntos de vista. Creo que el enfoque más adecuado es el enfoque político y jurídico. Digo político y jurídico porque cuando hablamos de aborto hablamos de la vida de una persona, hablamos de un niño que está por nacer, hablamos del derecho a vivir que tiene él como persona humana. Y en determinados sistemas políticos con los cuales participamos, como son los sistemas democráticos, la finalidad del sistema es el ser humano y básicamente la libertad, la dignidad y el progreso del ser humano. Para alcanzar esos objetivos es fundamental que exista el derecho a la vida, que más que derecho es un presupuesto para que existan las restantes atribuciones que la ley o la naturaleza le otorga al ser humano. De modo que sin vida no hay libertad, sin vida no hay dignidad, sin vida no puede haber progreso. Frente a esa situación, lo que nosotros nos preguntamos, si admitimos que desde la concepción existe una vida humana, si admitimos que desde la concepción existe un sujeto, una persona que puede ser titular de derechos, que le son reconocidos por las leyes, ¿en qué medida se justifica privar a esa persona de su libertad, de su dignidad y de su progreso? ¿En función de qué valores se le prohíbe tener la posibilidad de disfrutar de eso que hace a la esencia de un sistema democrático? Ese es nuestro punto de vista, fundamentalmente ceñido a muy pocas palabras. Le queda 1 minuto, ¿lo quiere usar? No. Doctora Mabel Bianco, usted tiene 3 minutos para hacer su exposición. Muchas gracias y buenas tardes o buenas noches. Bueno, en realidad el aborto es un drama que viven muchas mujeres y familias en este país. Y digo un drama porque obviamente es una situación, un trance que se pasa, que no se quiere, que se presenta porque no se pudo evitar. Y ahí viene el gran problema que significa que no hay ninguna mujer que se embarace para abortar. Eso es totalmente algo que no lo podríamos entender, pero sin embargo ocurre. Y uno de los mayores problemas es que al lado de esto está la enfermedad y la muerte que esto provoca porque es un aborto clandestino. ¿Y qué quiero decir con esto? Año 2008, cifras oficiales, 56.000 mujeres internadas en hospitales públicos por complicaciones del aborto. De esas mujeres, muchísimas, lamentablemente, sobreviven, pero sobreviven con serios problemas de salud y enfermedad. Otras mueren. Algunas de ellas sabemos que se mueren por estas causas, otras no, porque bueno, como ya ha pasado tanto tiempo y otras complicaciones graves se pierden. ¿Cuántas mueren? En el año 2009, 429 mujeres. De esas solo 1/3 fue por el aborto, más o menos. Pero lo más grave de todo, y lo que a uno lo vuelve algo que lo revela,
es que todas estas muertes son prevenibles, que se podrían haber evitado y que en general son en mujeres que ya tienen hijos, que son jóvenes y que son además pobres, porque ese es el otro problema. El aborto elige a las pobres principalmente, porque las que tienen recursos lo solucionan en otra forma, porque tienen plata y lo pueden solucionar en otra forma. Entonces esto es una injusticia social, pero es un problema de salud pública. ¿Salud pública por qué? Porque hay muchas muertes y enfermedad que se podrían haber evitado y no se evitaron. Entonces, ¿qué necesitamos? Políticas públicas que no obliguen a las mujeres a comprometer su salud o su vida. Y esas políticas públicas son educación sexual en las escuelas, son servicios de salud para ser informadas y recibir métodos si necesitan, para una adecuada, servicios públicos, una adecuada atención y además también para que, si no pudieron evitarlo de otra forma, puedan interrumpirlo en una forma segura. Entonces, eso es lo que necesitamos, esas políticas. También yo creo que la ley hay que arreglarla en el sentido de que hay que incorporar otras causales, porque ahora hay 2 causales que permiten el aborto, hay que ampliarla a otras que antes no existían, como las malformaciones incompatibles con la vida. Muy bien, doctor Badeni tiene ahora un minuto para opinar sobre lo que dijo Mabel. Lo que dijo Mabel, por supuesto que es razonable y es aceptable desde cierto punto de vista. Pero nosotros nos preguntamos, ¿el aborto es una pena o es una consecuencia no querida? Porque a través del aborto lo que se hace es matar a una persona que es inocente, a una persona que no pidió estar en este mundo y que fue traída. Si es una pena, entonces estamos convalidando la pena de muerte. La pena de muerte a una persona que no es culpable de la situación que se le ha acarreado a la madre o de los problemas sociales que puede traer aparejada para la madre el desarrollo del embarazo y el eventual nacimiento. De modo que es cierto que hay muchas mujeres, lamentablemente, que fallecen como consecuencia de la mala praxis a que son sometidas para poner fin a un aborto, pero también es cierto que son centenares de miles los niños no nacidos que son destruidos, que son, en cierto modo, víctimas de homicidio. A ver. Bueno, mi perspectiva es médica y es basada en la realidad de lo que veo y lo que sufren las mujeres y las familias. Y ahí el planteo es que en realidad las mujeres que se mueren o que quedan con estas graves heridas, les estamos pidiendo, con este sistema que por otro lado está vigente y que no soluciona el problema del aborto, porque siguen abortando, porque el problema del drama es que no pudieron evitar ese embarazo, y ahí está el drama, ese es el problema. Entonces, porque es un embarazo, y yo no hablo de no deseados, hablo de esos embarazos que no se pueden sostener, porque hay situaciones en las cuales, y por eso no es solamente la mujer, es todo el conjunto familiar, y ahí es donde el Estado lo que hace es que las empuja a la enfermedad y a la muerte. ¿Por qué? Porque la verdad es que es una opción, sí es cierto, pero es una opción en la cual obviamente el valor de esa mujer y de esa vida nacida, que a su vez tiene responsabilidad con otros hijos, es un valor incalculable y que la tengan que pagar las pobres. Esa es la injusticia que no la toleramos. Después de la opinión entonces de Mabel Bianco y de Gregorio Badeni, lo que yo les voy a proponer a todos los que estamos acá es que observemos un video. El video va a tardar 3 minutos y contiene las opiniones de 3 personas, 1 minuto cada una, en favor de la posición, abonando la posición que sostiene, en este caso, aquí en este programa, el doctor Gregorio Badeni. No resulta posible, haciendo un análisis estrictamente jurídico, la legalización del aborto sin que se modifique la Constitución, porque hay varias normas en la Constitución que defienden la vida humana desde la concepción. Por ejemplo, la Ley 23849, que aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que niño se es desde la concepción, y la Convención dice que se tiene un derecho intrínseco a la vida, y que los Estados partes deben garantizar la supervivencia y el desarrollo del niño. La Ley 26.061 establece también que el primer derecho del niño es el derecho a la vida,
y que si hubiera un conflicto entre los intereses y derechos del niño y los intereses y derechos legítimos de otra persona, deben prevalecer los intereses del niño. Como la Convención Americana de los Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San José de Costa Rica, que también dice que se debe respetar el derecho a la vida. La Constitución Nacional también, en el artículo 75, inciso 23, establece que el niño debe ser protegido desde el embarazo. Mis conceptos son que desde el momento de la concepción, de la unión del óvulo con el espermatozoide, ya hay una vida humana que tiene todos sus derechos, garantías y merece el mayor de los respetos que puede tener una persona humana. O sea que atentar contra esa vida humana, bueno, yo creo que es un crimen, que es un asesinato directamente. Se ha demostrado que en algunos países, como sea Estados Unidos, que se ha despenalizado el aborto, en 10 años se ha triplicado la cantidad de abortos que se han producido, clandestinos. El juramento hipocrático que yo el día que me recibí me comprometí a tener absoluto respeto por la vida humana desde el instante de la concepción. Algunos hablan del preembrión, es un disparate. No hay nada, absolutamente nada, antes del óvulo, solamente está el óvulo y el espermatozoide, que al unirse forma el embrión, pero no existe el preembrión. En principio, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista bioético, uno no podría estar como médico a favor del aborto, básicamente porque la función del médico es la protección de la vida, sobre todo de la persona vulnerable. Y no habría persona más vulnerable que el feto en su vida en el útero materno, porque es el único lugar donde se puede desarrollar, todos sus procesos. Así que en principio uno no podría estar a favor de la interrupción de la vida de una persona en estado de vulnerabilidad, y fundamentalmente las personas los niños que van a nacer con discapacidad son personas con altísima vulnerabilidad. Todos los embriones humanos son seres humanos porque están concebidos de un óvulo humano y de un espermatozoide humano, se gestan la mayor parte de las veces en un útero humano y se desarrollan en un útero humano. O sea que en principio, si uno considera que todos los seres humanos son personas, tanto desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural, sigue siendo la misma entidad, el mismo ser, no es un ser diferente. Mabel, 2 minutos para usted ahora. Gracias. Bueno, yo también soy médica y por eso yo no entro en las disquisiciones o filosóficas o legales, porque para mí este es un problema humano terrible que vive la gente y que puede pensar a favor o en contra, pero cuando lo vive es una trampa y una cosa, una situación terrible. Entonces uno le tiene que dar respuesta a las personas. Y en ese sentido, no es lo mismo, y a nosotros eso sí nos enseñan, es persona humana la que nace, y la que nace, y no por nada, nosotros tenemos que, después de un nacimiento, poner si respiró o no respiró, entonces va a ser una persona, si no, va a ser un feto muerto lo que nació. Entonces no es la misma situación. Pero independientemente de eso, creo que si hay problemas en conflicto, no se le puede pedir entonces el sacrificio a la mujer y a la familia por una situación de heroicidad, porque la verdad es que la mayoría de esos embarazos no han sido buscados, son forzados en las mujeres. Y ese es el otro problema. Y yo creo que no tengo que recordar aquí todos los días los casos de violaciones de chicas que estamos viendo y de mujeres. Entonces, bueno, o las situaciones en las cuales no llega una violación, pero es forzada, porque hay ahí un compromiso de un varón que tiene más fuerza y que le impone. Y por eso no es por nada que esto lo padecen fundamentalmente las mujeres pobres, que son las más débiles, las que también tienen menos capacidad de poder enfrentarse a ese compañero, a veces por problemas económicos, porque dependen, otras veces por problemas sociales, por problemas culturales, etcétera. Entonces, me parece que aquí hay una situación de defensa de la vida que yo en ningún momento voy a aceptar que por despenalizar el aborto estamos negando el derecho a la vida, al contrario, porque hasta ahora se ha demostrado que penalizándolo no se defiende ni la vida del feto, ni la vida de la mujer, ni de la familia. Nosotros estamos aquí en el debate en la televisión pública, en este caso discutiendo, escuchando diferentes opiniones sobre si aborto sí o aborto no. Después de la pausa, las 2 personas que me acompañan, además de los expositores, son María O'Donnell y el doctor Alberto Kornblit.
los dos van a tener oportunidad de preguntar. Eso dentro de un instante.